Aquí estamos, con la espada en nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Aquí estamos. Los recuerdos se me agolpan en la mente y en algún momento tu figura emerge. No sé cómo, pero siempre, siempre estás presente en el tiempo y el lugar. Aquí estamos, nuestro paso aún es firme a tu lado, nuestros ojos aún te miran caminando, casi casi ya te tocan nuestras manos. Llegaremos hasta ti, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá un mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Muy buenos días, nuestros queridos hermanos y hermanas que conforman la clase de nuevos creyentes. Pues hermanos, llegamos al fin de este año. Este es el último domingo del año 2020, un año que ha sido tan difícil para todos nosotros, hermanos, y esta clase va a ser acerca de algunas meditaciones para el año nuevo. Debo anunciarles, hermanos, que esta es la última clase virtual en la cual yo participo. Es evidente que hay muchas limitaciones técnicas de mi parte al exponer estas clases. No voy a dejar de ser maestro de la escuela dominical, no voy a dejar de ser maestro cuando se reanuden las clases presenciales. De nuevo estaré con ustedes, pero esta es la última vez que me dirijo con estas clases virtuales. Hermanos, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu bendición, gracias por tu cuidado. Gracias, Señor, porque podemos llegar hasta el fin de este año, Señor, y porque eres bueno, porque nos has protegido, Señor.
porque muchos ya no están entre nosotros, Señor, pero sabemos que están allá contigo, Señor, disfrutando y gozando de tu bendita presencia. Gracias por todo, Señor. En el nombre santo y poderoso del Señor Jesús. Amén. Hermanos, ahora pues voy a hacer desaparecer mi rostro. Creo que es por última vez en esta modalidad virtual. Y hermanos, pues gracias a Dios porque nos ha permitido todo este año y porque seguimos estando aquí alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Vamos a seguir con la clase. El texto bíblico en el cual vamos a basar nuestras meditaciones es el que se encuentra en Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2 en su primera porción. Hermanos, ustedes lo tienen frente a su pantalla, pero me gustaría que buscaran en su Biblia y lo leyéramos juntos. Es un hermoso pasaje que nos va a traer algunos desafíos para el siguiente año. Dice la palabra de Dios: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2 en su primera porción. Después de la lista excelsa de prohombres de la historia de Israel, desde los primeros patriarcas hasta los profetas mencionados por nombres en la primera parte del capítulo 11, el autor ahora nos conduce a otros hombres, héroes anónimos, que sin embargo sirvieron fielmente al Señor hasta el punto de sufrir la muerte por Él. Ahora pues ponemos los ojos en Jesús, de acuerdo al capítulo 12, verso 2, cuando le contemplamos, cuando observamos, ¿qué es lo que vemos? Es el mismo doble mensaje que hemos visto o que vemos desde el principio de la carta a los hebreos. Por un lado vemos a aquel que sufrió y por otro vemos al que reina a la diestra del Padre. Era necesario que Él padeciese para efectuar nuestra redención, que fuese perfeccionado por las aflicciones como autor de nuestra salvación, como dice el capítulo 2, versículo 10, que participare de nuestra condición humana para expiar los pecados del pueblo, como dice el capítulo 2, verso 17 de la misma carta a los hebreos. Pero aquel que murió también es el Jesús que ahora vemos coronado de gloria y de honra. Ya lo veíamos en el capítulo 1 de la carta a los Hebreos, en el versículo 3. Dice así: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Durante el año 2020, un temor común inundó y corrió por las calles y veredas de casi todos los lugares del mundo. Ese temor es a la muerte provocada por el SARS-CoV-19, virus de aparición en China en diciembre del 2019. Se cerraron templos, negocios, barriadas, la economía cayó. Pero vea lo que dice Hebreos 2:15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. ¿Les suena familiar? Todos estábamos con el temor a la muerte. Todo el mundo literalmente cedió y fue puesto en servidumbre por causa del temor a la mortandad, a la muerte que provocaba esta pandemia, pero ignorando que había quien ya había vencido el imperio de la muerte con su propia muerte, triunfando sobre la muerte en la cruz del Calvario. Este es nuestro Señor Jesucristo. Iniciando con nuestro estudio, vamos a tomar la ilustración del atleta. El capítulo empieza con estas 4 palabras: por tanto, nosotros también. Ahora nos toca a nosotros hacer el relevo. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿cómo va nuestra vida de fe? ¿Cómo está nuestra relación con Dios hasta ahora? ¿Estamos en forma espiritual? ¿O con el paso del tiempo y todas las dificultades que hemos vivido en el 2020 nos hemos desanimado?
Hemos de servir al Señor en nuestra generación como aquellos héroes sirvieron en la suya. Sí, como Abraham, como Rahab, como Moisés o como Isaías, que aunque no se le menciona, sabemos que él fue aserrado y se menciona en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Ellos mantuvieron fielmente el testimonio de la fe, aun al precio de sus propias vidas. Ellos son un testimonio elocuente para nosotros de que la fe vale la pena vivirse. Por muy mal que pasemos, vendrá el cumplimiento de las promesas de Dios. Ahora pues nos corresponde a nosotros seguir el ejemplo. La ilustración de un atleta en una carrera fue compartida por el apóstol Pablo también en Hechos 20:24, Gálatas 5:7, 2 Timoteo 2:5 y 4:7. La vida de fe es una carrera, y quien corre en ella no tiene tiempo para enredarse en otros asuntos, va hacia la meta y todo lo demás lo tiene por trivial y secundario. Ahora nos encontramos, por así decirlo, en el estadio de la vida. Estamos corriendo en una carrera espiritual. Según cómo corramos, se nos determina el premio o la reprimenda que recibiremos del Señor. Debemos concentrar nuestra atención en lo primordial y si es necesario dejar de lado otras cosas que pueden ser legítimas, sí, pero lo más importante es llegar a la meta. Los santos de antaño lo hicieron. Por ser creyentes no se dejaron deslumbrar por lo visible, lo material y lo terrenal, sino que tenían los ojos bien abiertos para ver lo invisible, lo futuro, lo celestial. Participar en una carrera requiere esfuerzo, sacrificio y el abandono de todo tipo de distracciones. Ningún perezoso ganó jamás una carrera, así que el autor concluirá con la exhortación de estas palabras: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Capítulo 12, versos 12 y 13 de la carta a los Hebreos. Ahora, si la carrera está por delante, hemos de despreocuparnos de lo que queda por detrás. Y esto en varios sentidos. En primer lugar, no debemos permitir que los fracasos del pasado nos desanimen. Si hemos sido creyentes desde hace cierto tiempo, es casi seguro que podremos mirar atrás y ver muchos fracasos. Hemos decepcionado al Señor en muchas ocasiones, hemos caído en pecado, incluso es posible que hayamos caído en pecados muy serios. Todas estas situaciones de fracaso son empleadas por el maligno. Él erosiona nuestra confianza y nuestro ánimo diciéndonos: ¿cómo te atreves a pensar que puedes seguir adelante? ¿No ves que eres un fracasado? Pero el Señor no quiere que vivamos con nuestro pasado atado al cuello, sino que prosigamos adelante. En segundo lugar, no debemos desviarnos por las tentaciones que deberíamos haber dejado atrás. Este era el problema de Israel en el desierto. Tendrían que haber ido por el desierto con la mirada puesta en la tierra prometida, pero tantas veces tenían la mirada puesta en Egipto, añoraban lo que tendrían que haber dejado atrás. Ninguno ha ganado una carrera mirando hacia atrás. Al contrario, muchos han perdido la carrera porque en el último momento descuidaron la meta y miraron atrás para ver lo que hacían los demás. Como creyentes debemos dejar atrás lo que pertenece a nuestro pasado. En tercer lugar, no tenemos que vivir de las rentas del pasado. Y óigalo bien, muchos cristianos viven así. El maná de ayer no vale ya para hoy, se ha echado a perder. Tampoco la fe de ayer. Puedes haber sido un gran creyente hace 20 años, pero no debes vivir ahora a base solo de recuerdos. Si verdaderamente fuiste un gran creyente en aquel entonces, también lo deberías ser hoy. Puede ser
que hayas servido al Señor en formas específicas y muy fructíferas en el pasado, pero lo que importa es el hoy, que sigas sirviendo al Señor. Algunos creyentes parecen vivir en el pasado, recuerdan con nostalgia los viejos tiempos como los mejores y dejan de vivir los retos del tiempo presente. Ahora, llegamos a nuestra carrera. ¿Cómo la hemos de correr? Pues hermanos, pues vamos a aprender de esto. Punto número 1. Conforme al testimonio de los santos de antaño. En primer lugar, el Señor nos recuerda que debemos de correr sabiendo que tenemos en derredor nuestro una gran nube de testigos. ¿Qué significa esto? Evidentemente la referencia es a los héroes de la fe descritos en el capítulo 11 de Hebreos. Pero ¿en qué sentido ellos son testigos? ¿Cabría esperar de ellos una mirada crítica? No, ellos no están allí para enjuiciarnos. Ellos están ahí para animarnos. Son parte de nuestro equipo. Ellos nos están aplaudiendo. Nos están gritando adelante. No te canses. Ya queda poco. Estás por llegar al cielo. El Señor te está esperando. No son tan solo espectadores de nuestra carrera. También están allí como ejemplo que nos inspiran a seguir nuestra carrera como ellos corrieron y demostraron que con la ayuda de Dios es posible continuar. No son ellos los que nos tienen que mirar a nosotros. Quizás sería mejor que nosotros deberíamos mirarlos a ellos para recibir el estímulo de su ejemplo y ver que ellos pudieron sacrificarlo todo en la carrera del Señor y que así como ellos lo hicieron, también nosotros lo podemos hacer. Punto número 2 de cómo hemos de correr nuestra carrera, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. En segundo lugar, si vamos a correr bien, debemos prescindir de todo aquello que nos frenaría en la carrera. La palabra peso puede tener dos significados. En primer lugar, significa aquellos kilos de más que algunos adquieren con el paso de los años y que les impiden moverse con agilidad. Nadie puede correr bien en una carrera si no está en buena forma física. Y nada mejor para la buena forma física que estar practicando constantemente las preciosas verdades espirituales que día a día el Señor provee en su palabra. De no hacerlo, se corre el riesgo de volverse un obeso espiritual, fuera de forma, solo deseoso de recibir, pero con tan poco que dar. Necesitamos disciplina en la vida cristiana. Incluso es posible en momentos determinados que necesitemos austeridad. Sí, austeridad. Desprendernos o abstenernos de ciertas cosas a fin de no acabar siendo creyentes fofos y pesados, incapaces de correr la carrera de la fe. El apóstol Pablo decía que él se despojaba de todo peso con tal de alcanzar aquello por lo cual él fue llamado. En 1 Corintios 9 del 24 al 27. Pero la palabra peso también puede referirse a cosas accesorias que no debemos de llevar a la carrera. Nunca verás a un atleta correr con bolsa de las compras en la mano, ni vistiendo traje y gabardina. Antes de bajar a la pista, el atleta va al vestuario y deja allí sus pertenencias. Se desnuda y se pone una ropa muy ligera a fin de correr bien. Pero el verbo despojarnos nos inclina al segundo significado de lo que hemos visto. Es un verbo que significa quitar de encima. Como cuando nos desvestimos, tenemos que despojarnos de todo aquello que nos estorba en la vida de fe. Allí en la pantalla ustedes ven a unas damas corriendo con zapatos de tacón. Una imagen muy incongruente, la de correr con zapatos de tacón, ¿verdad?
Como creyentes también necesitamos desembarazarnos de enredos. Esto no quiere decir que tengamos que vivir en la miseria física ni que necesitamos rehuir mayores compromisos sociales. Debemos tener prioridades correctas. Vuelvo a repetir y subrayo, debemos tener prioridades correctas. Estamos en una carrera, hay una meta que alcanzar. Para seguir adelante no podemos descuidar ni nuestra comunión con Dios, ni nuestro estudio de la palabra de Dios, ni la participación con su pueblo. Esto es lo que Pablo dice a Timoteo. Si bien la metáfora es la del soldado y no la del atleta, dice así: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cómo hemos de correr nuestra carrera? La frase siguiente es el pecado que nos asedia. Es aún más contundente. Hay cosas que de ninguna manera se pueden tolerar en la vida cristiana. Puede haber algunas cosas legítimas en sí mismas, como que, como tener atención a la familia, cuidar de la familia, tener un buen empleo, sustentar a la familia, ayudar en las labores de la comunidad, etcétera. Pero hay otras que ni siquiera se consideran legítimas, y me refiero al pecado. Y yo me pregunto si somos capaces de reconocer el pecado cuando éste se presenta. ¿Verdaderamente reconocemos qué es lo que estorba el avance en nuestra vida cristiana? ¿Es la mala salud, la falta de dinero, las tribulaciones, los disgustos? Es decir, yo sería un buen creyente, pero he visto tantas cosas feas en otros cristianos que me desaniman en la carrera. Ninguna de estos motivos, hermanos, es válido para no seguir corriendo como atleta. Lo que verdaderamente nos estorba en la vida de la fe es el pecado, no las circunstancias. No son los demás hermanos, no son las pruebas. Aquel hermano que te ha ofendido, ¿realmente es la causa de que no corras bien? ¿No es más bien tu propio resentimiento, tu reacción pecaminosa ante esta agresión? El pecado está en ti, el pecado está en mí, el pecado está en todos. El chiste es dar lugar al pecado. Hermanos, y es que el pecado es pegajoso. El pecado nos asedia. La palabra griega geuperitatos, de hecho, este verbo griego es la única vez que aparece aquí en todo el Nuevo Testamento. Las diferentes traducciones del Nuevo Testamento la interpretan de diferentes maneras. Algunos dicen el pecado que nos conduce a tantas angustias. Otras traducciones dicen el pecado es tan admirado por el mundo. Predomina, sin embargo, la idea de la proximidad, el pecado que se aferra a nosotros tan de cerca que nos acosa. Otra posibilidad es que el pecado sea el que nos distraiga, por lo cual la versión popular dice de la siguiente manera: el pecado que nos enreda. El pecado complica las cosas desde muchos ángulos. Pensamos que nos hemos quitado de en medio toda influencia pecaminosa, para luego descubrir con tristeza que está presente, que nos acosa, que está escondido y que salta en cualquier momento con una tentación y nos hace caer o para hacernos caer. Hermano, espero que haya repasado y haya aprendido la lección acerca de la verdad sobre las tentaciones. Hermanos, hemos de despojarnos entonces del pecado que nos asedia. ¿Cómo hemos de correr nuestra carrera? Pues también con paciencia. En la Biblia la paciencia nunca es meramente pasiva. No es solo aguantar y aguantar mientras otros hacen lo que quiera con nosotros. Es mucho más dinámica. Hemos de correr. ¿Cómo puedes correr con paciencia si entiendes la paciencia como algo pasivo? En la carrera la paciencia es la perseverancia, la determinación,
Este es el peso de la palabra aquí. Hemos de seguir adelante a pesar de los motivos de desánimo. Aunque haya muchas cosas que nos digan no puedes seguir adelante, hemos de ejercer la fe a pesar de las pruebas, las decepciones y las tribulaciones del camino, incluso de las mismas traiciones de los compañeros de la fe. Ahora, si hemos de correr, tenemos que tener un modelo y tenemos a Jesucristo, que es nuestro sustentador y nuestro modelo. Jesucristo mismo, punto número 1, es el objeto de nuestra fe. La palabra traducida como puestos, que aparece ahí en sus pantallas como aparó, en griego es especialmente significativa. No es poner de cualquier manera la mirada, es desviar la vista de unas cosas a fin de ponerla en otras. Es un acto deliberado. En el sentido metafórico implica que no solamente hemos de llenar nuestra vista de Jesucristo, sino que también dejemos de llenarla de otras cosas. ¿Cómo qué, hermanos? Como televisión, cosas que no nos convienen. A Jesús debemos de mirarle siempre. No podemos vivir correctamente la vida de fe si no la vivimos pensando ¿qué haría Jesús de estar en mi lugar? Porque Él es nuestra vida. Su vida no solo es ejemplar, es la misma fuente de nuestra existencia. Tenemos su espíritu, tenemos la mente de Cristo y vivimos en el poder de Cristo. Intentemos responder a las diversas situaciones del día conforme a la siguiente pregunta. ¿Qué haría Cristo si estuviera en mi lugar? Un pequeño testimonio, hermanos. Yo tenía 2 o 3 meses de convertido. No me acuerdo quién de los jóvenes o de las jóvenes puso en mis manos esta novela que ustedes ven al frente, que se llama En sus pasos, escrita por el hermano Sheldon, hermanos, y trata básicamente de cómo resolvieron los diversos personajes una pregunta muy sencilla. ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Le debo de decir, hermanos, que esto marcó mi vida como cristiano y la sigue marcando. Hermanos, yo le invito a usted que en ese 2021, cada que se enfrente a una situación, usted pregunte, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? ¿Cómo lo resolvería Jesús? Y verá que su vida en el Señor cambia de forma ostensible. Jesucristo, la fuente de nuestra fe. Jesús es el autor de la fe. Puede significar pionero o líder en el sentido de aquel que va por delante. Por lo tanto, puede referirse al hecho de que Él es nuestro ejemplo. Él marca el patrón de cómo hemos de vivir. Él es el gran creyente, el que colma la lista del capítulo 11. Nadie confió más plena y perfectamente en Dios que Él. Pero también puede significar que Él es quien forja el camino de la fe. Quizás fuera mejor la traducción, el autor de fe, de toda fe verdadera, por cuanto Él es quien ha constituido la fe, la vida de fe desde el primer momento. La palabra autor está en evidente contraste con consumador, así que Jesucristo es por lo tanto el que empieza el camino de la fe y también el que lo concluye. Punto número 3. Jesús es el perfeccionador de nuestra fe. Si Jesucristo es el alfa de nuestra salvación, también es su omega. Él es el que comienza la buena obra en nosotros y la perfecciona hasta el fin, de acuerdo a Filipenses 1:6. ¿Cómo estaríamos hoy si no fuera por el Señor Jesucristo? Nadie llega a la meta si no es por el poder sustentador de nuestro sumo sacerdote y su oportuno socorro. Él es quien obra por medio de las circunstancias de nuestro peregrinaje a fin de cultivar mayor fe en nosotros.
de hacernos crecer en santidad y en el conocimiento de Dios, como dice Filipenses 1, 9 al 11 y Colosenses 1, del 9 al 11. Él es quien inicialmente nos abre la puerta de la fe. Él es quien posteriormente nos sostiene en el camino de la fe hasta nuestra entrada en el reino eterno de los cielos. Esto no es negar nuestra responsabilidad humana, no, pero es reconocer que en última instancia debemos todo a nuestro Salvador. Él nos salva y perpetuamente desde el principio hasta el fin. Hoy mismo intercede por nosotros. Él es quien nos perfecciona. Él es quien nos está haciendo completos de acuerdo a Colosenses 2:10. Ahora un resumen de lo que ha sido esta meditación. Los grandes héroes de la fe nos animan y nos alientan. El temor a la muerte es natural, pero debemos de recordar que Jesús ya venció a la muerte. Nos toca ahora a nosotros correr la carrera de la fe en este año 2021. Debemos fijar nuestra mirada solamente en Jesús, no importa lo que pase a nuestro lado. Debemos despojarnos de todo aquello que no nos ayuda. Debemos despojarnos del pecado sobre todas las cosas. Y nuestra fe debe estar colocada en el lugar correcto, en Jesús, que es el principio y fin de la fe. No basta tener fe. La fe debe ser colocada y depositada en el lugar correcto. ¿Cuál es ese lugar correcto? En Jesús. Su fe puesta en el Señor Jesucristo le ayudará y nos ayudará a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante en este año 2021. Dios les bendiga. Ahora, hermanos, oremos y pidamos ayuda de nuestro Dios para correr con paciencia lo que tenemos por delante. Padre Celestial, Señor, es mucho lo que ha traído este 2020 a nuestra vida. Cosas que a veces consideramos que son difíciles de soportar. Pero Señor, siempre has estado con nosotros. Tu palabra ha sido fiel. Y ahora, Señor, confiados en esto, Señor, nos disponemos a empezar la carrera del 2021. Ayúdanos, Señor, a poner los ojos en ti. Ayúdanos a saber que hay una gran nube de testigos que nos animan y nos alientan. Y, Señor, ayúdanos a que nuestra fe, nuestra mirada, no se desvíen de la persona del Señor Jesucristo. En el nombre santo y poderoso del Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga a nuestros hermanos y nos vemos cuando comiencen las clases presenciales. Dios me los bendiga.